Descubrí que mi esposa y mi hermano conspiraban para quitarme la empresa. Fingí caer. Reuní pruebas y los expuse ante la justicia. Permítanme contarles desde el principio. Me llamo Damián, tengo 30 años. Vivía lo que muchos llamarían un sueño. Mi empresa de instalación de paneles solares, a la que llamaremos Nova Enertec, facturaba más de $3 millones al año en los estados de Colorado y Wyoming. Teníamos 42 empleados, una flota de camionetas personalizadas y contratos firmados hasta 2025. Vivía en una casa de 420 metros cuadrados que diseñé yo mismo. Conducía una Ram TRX negra y tenía suficientes ahorros como para no preocuparme por el futuro. Comencé el negocio con 26 años, recién salido de la escuela técnica con una certificación en electricidad y un préstamo de $10.000 que me dio mi abuelo. 2 años después, mi hermano mayor, Mateo, entonces de 36, se unió como socio cuando necesitábamos capital para expandirnos. Él aportó su título en administración y contactos familiares. Yo, la experiencia técnica y la dedicación. Pensaba que éramos el equipo perfecto. Estaba equivocado. Mateo siempre fue el hijo ejemplar, capitán del equipo, estudiante sobresaliente, el favorito de mis padres. Incluso ya adultos, en las cenas familiares era común que me recordaran sutilmente que él era el cerebro de los negocios, y yo apenas el obrero. Fue Mateo quien me presentó a Carolina, una banquera de inversiones de 30 años que trabajaba en Wells Fargo. Nos conocimos durante un partido de los Broncos en su casa. Era brillante, hermosa. Hablaba de tendencias de mercado mientras bebía cerveza como si nada. Me impresionó que se interesara de verdad en mi negocio. Me preguntaba por proyecciones de crecimiento y planes de expansión. La mayoría se aburría cuando hablaba de mi trabajo. Ella tomaba notas. Salimos durante 18 meses antes de que le propusiera matrimonio. Sentía que todo estaba en su lugar, una mujer admirable, una empresa próspera, incluso mis padres parecían orgullosos. La boda fue perfecta. Carolina insistió en firmar un acuerdo prenupcial, lo cual respeté porque tenía sus propios bienes. Mateo incluso ayudó a redactarlo para que ambos protegiéramos nuestros intereses. Pensé que era una jugada inteligente. No sabía lo que venía. A los 10 meses de casados, mi salud empezó a deteriorarse sin explicación. Siempre había estado en forma, iba al gimnasio casi a diario, corría medias maratones y trabajaba jornadas extensas sin fatigarme. De pronto, todo cambió. Me sentía agotado. Mi fuerza disminuyó, me mareaba en las obras, y me costaba concentrarme. Carolina estaba excesivamente preocupada. Investigaba mis síntomas, programaba citas con especialistas, contrató a una nutricionista, preparaba platillos elaborados, con ingredientes orgánicos y suplementos raros. Se aseguraba de que comiera cada bocado. Estás trabajando demasiado, amor. Tu cuerpo te está pidiendo que bajes el ritmo. Mientras tanto, Mateo comenzó a presionar con cambios en la estructura de la empresa, nuevas políticas de seguros, modificaciones de propiedad, cláusulas para protegernos de demandas. Cada vez que cuestionaba algo, me decía que no tenía la formación necesaria para entender estrategias corporativas complejas. Las reformas se acumulaban. Nuevas cuentas bancarias que requerían firma de ambos, porcentajes de propiedad que le daban más poder, y un plan de sucesión que lo favorecía si yo tenía problemas de salud. Yo estaba demasiado cansado para discutir. El papeleo era interminable. Mateo lo traía a casa, lo desplegaba sobre la mesa y Carolina me servía café mientras me animaba a firmar para que puedas descansar pronto. En diciembre, Carolina preparó una cena con una mezcla de especias extranjeras. Tenía un sabor amargo, pero dijo que era para mejorar mi energía. Lo comí todo por educación. Más tarde, subí a buscar el cargador de mi portátil y escuché voces en la cocina. Nuestra casa tiene una particularidad acústica. Cualquier conversación en la cocina se escucha desde el pasillo de arriba. Carolina tenía el altavoz activado. Era la voz de Mateo. Me detuve. El momento es ideal, decía ella entre risas. Cada semana está más manejable. La nueva dosis está funcionando de maravilla. Mateo preguntó: ¿cuánto falta para ejecutar la fase final? Unas 6 semanas más. Necesito que esté completamente dócil antes de presentar la transferencia de propiedad. Todavía hace demasiadas preguntas. Durante 15 minutos hablaron de estrategias para mantenerme controlado, fechas para firmas, y una empresa fantasma que Mateo había creado, Montesol Renovables, con el mismo modelo que la nuestra, lista para absorber a nuestros clientes cuando yo quedara fuera. Lo mejor es que hasta me agradece por cuidar de su salud, dijo Carolina, riéndose como si fuera una broma. Terminaron coordinando una reunión para el día siguiente y bromeando sobre mi reacción cuando descubriera todo. Me quedé en ese pasillo, paralizado, tratando de procesar lo que había escuchado. Mi esposa me envenenaba. Mi hermano me quitaba la empresa. Y se reían de mí. No bajé, no los enfrenté. Volví al dormitorio. Actué como si nada y empecé a planear mi contraataque. Pero primero necesitaba a alguien de confianza. Al día siguiente, mientras Carolina iba a su clase de yoga a las 6 de la mañana, llamé a Julián, mi mejor amigo de la infancia. Nos criamos a 3 casas de distancia. Me había acompañado en todo desde que teníamos 8 años. Peleas escolares, rupturas, decisiones importantes. Contestó al segundo timbrazo,
probablemente desayunando cereales mientras veía deportes. Como siempre, le conté brevemente lo que había escuchado. Su respuesta: «No me digas que Carolina intentó matarte con col rizada orgánica». Casi me reí. Algo así, pero con medicamentos. Silencio por 5 segundos. Llego en 20 minutos. No comas nada que haya cocinado. Apareció en su camioneta de trabajo. Tiene su propia empresa de plomería y parece capaz de levantar una nevera con una mano. Me miró apenas entrar y dijo: «Tienes cara de cadáver recalentado. ¿Cuándo fue la última vez que comiste algo que no preparó tu adorada esposa?». Le conté todo. Julián escuchó sin interrumpir. Cuando acabé, guardó silencio por un minuto. «Entonces, ¿tu esposa Trofeo y tu brillante hermano te han estado envenenando poco a poco para quedarse con tu empresa? ¿Eso es lo que me estás diciendo?». «Esa es la versión resumida». «Sí», respondí, sin necesidad de adornos. «Siempre dije que Carolina era demasiado guapa para ser confiable. Las mujeres así no se casan con electricistas por amor, lo hacen porque quieren algo». Esa conversación la tuve con Julián mientras me llevaba en su camioneta a una clínica en Boulder. Allí, pagué en efectivo por un análisis toxicológico completo. No quería que quedara ningún registro oficial todavía. Mientras esperábamos los resultados, Julián se dedicó a hacer bromas sobre los demás pacientes. «Mira a ese de allá», dijo en voz baja, señalando a un señor mayor en la esquina. «Apuesto a que está aquí porque su esposa también lo está envenenando. Es una epidemia». «Cállate, Julián». «Entendido». 4 horas después, el resultado fue contundente: niveles peligrosos de lorazepam y metoprolol en mi sangre. El asistente médico explicó que la exposición prolongada podía causar arritmias cardíacas, problemas cognitivos, e incluso fallos fatales en el corazón. No llamé a la policía. En lugar de eso, me puse en contacto con Derek, un viejo conocido que dirige una firma de seguridad privada. Lo conocí años atrás, cuando uno de nuestros clientes en Nova Enertec necesitaba cámaras para su instalación solar. Derek había trabajado en inteligencia militar, era el tipo de persona que podía desaparecer sin dejar rastro y volver con información que ni sabías que existía. «¿Hasta qué punto quieres llegar?», me preguntó cuando le conté todo. «Quiero saber exactamente qué están planeando, antes de que sepan que yo ya lo sé». Julián intervino. «Lo que quiere decir es que vamos a ir full estilo CIA. Cámaras, micrófonos, drones si tienes. Todo». En menos de 6 horas, Derek ya nos había equipado con tecnología de vigilancia profesional, microcámaras del tamaño de una moneda, grabadoras capaces de captar conversaciones a través de paredes, rastreadores GPS y software para intervenir teléfonos y computadoras. Mientras Carolina almorzaba con sus amigas del banco, nosotros 3 convertimos mi casa en un estudio de grabación clandestino. Instalamos cámaras ocultas, incluso en su vestidor personal. Derek también se encargó de investigar el pasado de Carolina y Mateo. Los resultados fueron alarmantes. Ella había sido despedida de su antiguo banco por irregularidades en la gestión de cuentas de clientes, y Mateo había sido parte de 2 sociedades comerciales previas que terminaron en demandas por fraude contractual y manipulación financiera. «Tu esposa tiene historial de manipulación económica», comentó Derek mostrándome su historial laboral. «Y tu hermano lleva años repitiendo el mismo esquema. No eres su primer objetivo». La parte más difícil fue mantener la apariencia de normalidad. Carolina seguía sirviendo la cena como si nada, y yo fingía que todo iba bien. Empecé a esconder la comida en servilletas o a tirarla cuando ella no miraba. Perdí casi 7 kilos en 2 semanas. Pero le dije que era por el exceso de trabajo. Julián me llevaba comida de verdad a la oficina todos los días. «No podemos dejar que mueras de hambre mientras tratamos de evitar que te envenenen», me decía, dejándome sándwiches del deli que tanto le gustaba. Aunque esto parece la dieta más extraña que haya visto. Mientras tanto, Mateo me llamó 3 veces esa semana para hablar sobre los detalles finales de la reestructuración empresarial. Cada vez lo evadí, alegando que necesitaba más tiempo para revisar los contratos. Él se mostraba cada vez más impaciente, pero mantenía su habitual tono de condescendencia. «No podemos esperar eternamente a que entiendas, hermanito. En los negocios, el tiempo es dinero». Ese de hermanito había sido su forma de rebajarme desde que éramos niños. Recién ahora entendía la manipulación detrás de cada palabra. Era como despertar de un coma emocional de 20 años. Durante el mes siguiente, nuestras cámaras capturaron todo. Carolina tenía un método preciso. Preparaba 2 platos idénticos, adulteraba el mío con medicamentos triturados mientras creía que no la veía, y luego me lo servía con una sonrisa. Era metódica, casi quirúrgica. Encontré su escondite, una caja de tampones orgánicos en el baño principal. Dentro había 6 frascos con diferentes medicamentos bajo nombres falsos, provenientes de 4 farmacias distintas en 3 condados. Había estado visitando médicos con identidades falsas, pagando en efectivo,
para evitar ser detectada. Las grabaciones de audio mostraban la magnitud del complot. Llamadas diarias entre Carolina y Mateo, discutiendo mi progreso, formas de alterar contratos, y planes alternativos en caso de que sospechara algo. Lo más perturbador fue enterarme de cuánto tiempo llevaban conspirando. Recuperamos mensajes de texto que se remontaban 14 meses atrás. Básicamente, desde nuestra luna de miel. Llevaban planeando mi caída desde el inicio de mi matrimonio. Mateo ya había constituido Montesol Renovables 8 meses antes, y había empezado a tentar a nuestros mejores técnicos con aumentos del 20% y cargos gerenciales si la transición de propiedad se daba. 3 de mis capataces más leales ya estaban pensando en irse. Pero lo más devastador fue lo que grabamos en el vestidor de Carolina. Mantuvo varias reuniones con una mujer que no reconocí al principio, pero que resultó ser una contadora forense. Juntas elaboraban estrategias para impugnar las valoraciones y los registros contables de la empresa. El objetivo era demostrar que yo estaba gestionando mal el negocio y que debía ser reemplazado. La intoxicación solo era la primera fase. La segunda consistía en hacer creer que mi mente se estaba deteriorando, para justificar un cambio en la gestión. La tercera, lograr el traspaso total de la propiedad con base en mi incapacidad para tomar decisiones racionales. Derek descubrió que la supuesta consultora era en realidad una exnovia de Mateo de la universidad, ahora experta en disoluciones de sociedades. Llevaban más de 2 años planificando este golpe, esperando el momento adecuado para ejecutar todo. Me puse en contacto con mi abogada, Alina Wells, especialista en delitos financieros y fraudes societarios. Cuando revisó la evidencia, no dudó en contactar a la División de Crímenes Financieros del FBI. Esto no era solo un caso estatal, las implicaciones interestatales lo convertían en un asunto federal. Pero yo no quería solamente verlos arrestados. Ellos habían invertido meses debilitándome física y mentalmente para quedarse con todo lo que construí. Merecían perderlo todo, exactamente como habían planeado para mí. Alina y yo elaboramos una estrategia para enfrentarlos de forma controlada. El objetivo era grabar una confesión en tiempo real y proporcionar a las autoridades todo lo necesario para llevarlos ante la justicia. Habíamos coordinado una supuesta reunión de negocios en mi oficina, en la que Mateo pensaba que finalmente lograría que yo firmara la cesión de la mayoría de acciones de Nova Enertec, pero en realidad, se trataba de una operación encubierta. Agentes federales estarían grabando todo desde una sala contigua. Me tomé 2 semanas para preparar ese momento. Durante ese tiempo, dejé de ocultar comida y comencé a almorzar en la oficina, con la excusa de estar demasiado ocupado para regresar a casa. A medida que los efectos de las sustancias desaparecían de mi cuerpo, mi energía regresaba. Volví al gimnasio y recuperé la claridad mental, algo que no sentía desde hacía meses. Mateo notó el cambio enseguida y comenzó a insistir con más intensidad para concretar la reunión. Me llamaba a diario, incluso 2 veces por día, alegando que los nuevos contratos eran urgentes. Carolina, por su parte, empezó a aumentar la dosis de lo que me estaba dando en las cenas, probablemente al notar que yo me estaba fortaleciendo de nuevo. Una semana antes del encuentro, hice algo que disfruté profundamente. Empecé a jugar con ellos. Dejé a propósito documentos falsos sobre el escritorio de mi oficina en casa, fingiendo que estaba en negociaciones para vender toda la empresa a una cadena nacional. Todo era inventado, pero lo suficientemente creíble para parecer real. Carolina los descubrió en cuestión de horas y, presa del pánico, llamó a Mateo. Está pensando en vender todo. Tenemos que actuar ya. También empecé a insinuarle a Carolina que los médicos habían encontrado anomalías en mis análisis de sangre, y que eso podría afectar mi capacidad de tomar decisiones sobre el negocio. Ella no tardó en mostrarse muy interesada en ayudarme con cualquier papeleo médico. Mientras tanto, Derek se encargaba de llevar un seguimiento encubierto de ambos. Mateo ya se estaba reuniendo con posibles inversionistas para su empresa fantasma, vendiéndoles acciones y activos que ni siquiera le pertenecían. Carolina había estado consultando con abogados de divorcio para proteger sus intereses si su plan fracasaba. Ellos tenían planes de respaldo para sus propios planes de respaldo, pero yo también tenía los míos, para los de ellos. El día de la reunión, Mateo llegó a mi oficina con un maletín lleno de papeles legales y una confianza tan desbordante que me daban ganas de golpearlo. Trajo a 2 conocidos del ámbito empresarial como testigos, creyendo que se trataba de una simple reestructuración de la sociedad. Los agentes federales grababan desde la sala contigua y Derek supervisaba desde una camioneta equipada con equipo adicional. Alina, mi abogada, estaba conectada por una línea segura, lista para intervenir si las cosas se desviaban. Mateo extendió los documentos sobre la mesa de conferencias como si estuviera repartiendo cartas en un casino de Las Vegas. Nuevas participaciones accionarias que le otorgaban el 65% de la empresa, cláusulas de responsabilidad que me hacían directamente responsable de cualquier deuda futura, y un plan de sucesión que le transfería automáticamente mis acciones si yo llegaba a ser declarado incapaz de cumplir con mis funciones por razones de salud. Esta es la evolución natural de lo que hemos construido, dijo Mateo a los presentes. Mi hermano siempre fue el técnico, pero la empresa ya nos supera. Esta estructura nos permitirá crecer sin poner en riesgo nuestros activos. Lo dejé hablar,
Presentar todos sus argumentos, explicar cómo cada cláusula era beneficiosa para la compañía, cómo el momento era crucial y cómo todo aseguraría el futuro financiero de la familia. Debo reconocer que lo hizo con soltura. Sus testigos asentían, convencidos. Solo necesitas firmar aquí, aquí y aquí, dijo finalmente, señalando las líneas donde básicamente me despojaba de todo. En lugar de firmar, me recosté en la silla y lo miré fijamente. ¿Sabes qué es lo curioso, Mateo? Llevo semanas pensando en esta reunión. Y no puedo sacarme de la cabeza algo que papá solía decir sobre ti. Su expresión de seguridad vaciló apenas. ¿Y qué se supone que significa eso? Que siempre fuiste muy bueno para llevarte el crédito por el trabajo de otros. El silencio se apoderó de la sala. Mateo intentó reír, pero ya lo notaba incómodo. Esto es solo una reestructuración, nada personal. Me levanté y caminé hacia la caja fuerte de mi oficina, visible desde donde estábamos. Seguro que los agentes se preguntaban qué hacía. Pero esa era mi escena. Repetí con ironía. ¿Reestructuración? Así llamas tú a conspirar para cometer fraude y a intentar asesinar a alguien. Dejé caer una carpeta gruesa sobre la mesa. Se desparramaron fotografías del escondite de drogas de Carolina, transcripciones de llamadas grabadas, informes médicos que probaban un envenenamiento sistemático, y documentos financieros que demostraban la existencia de la empresa fantasma de Mateo. Se puso blanco. Sus socios comenzaron a alejarse discretamente hacia la salida, dándose cuenta de que estaban metidos en algo mucho más grande de lo que pensaban. ¿De dónde sacaste todo esto?, preguntó Mateo. Resulta que, si vas a envenenar a alguien, deberías asegurarte primero de que no esté grabando todas las conversaciones en la casa. Distribuí más pruebas por la mesa, capturas de mensajes, fotos de Carolina alterando mi comida, recibos de medicamentos falsos, y documentos de incorporación de Montesol Renovables. Lo miré directo. Deberías sentirte orgulloso, hermano. Esto es uno de los robos más complejos que he visto. Intentó agarrar algunos papeles, pero me interpuse. No te conviene tocar eso. Al FBI no le gusta que alteren la evidencia. Fue entonces cuando los agentes ingresaron con sus placas a la vista y Mateo comprendió al fin que todo había terminado. La detención fue tan precisa como una operación militar. Mientras lo esposaban en la sala de reuniones, otros agentes ejecutaban órdenes de registro en su departamento, en la oficina de Carolina y en mi propia casa. Habían coordinado todo durante 2 semanas, para que nadie pudiera destruir evidencia ni avisar a los demás. Decidí que quería ver con mis propios ojos cómo arrestaban a Carolina. Después de ver a Mateo llevado esposado, Julián y yo nos dirigimos a su banco y la esperamos en el estacionamiento subterráneo. Los agentes me permitieron observar desde cierta distancia. ¿Estás seguro de que quieres ver esto?, me preguntó Julián, apoyado en su camioneta. Ver a tu ex esposada puede ser duro. Creo que lo superaré. Bueno, solo no esperes que te sostengas y te desmayas como una dama del siglo XIX. Cállate, Mateo. Carolina regresó de uno de sus almuerzos caros. Caminaba hacia su coche revisando el móvil, completamente ajena a lo que estaba por ocurrir. 2 autos sin identificación cerraron sus rutas de escape. Cuando uno de los agentes mostró su placa, su rostro atravesó una transformación fascinante: confusión, reconocimiento, pánico y, finalmente, un cálculo desesperado. Miró a su alrededor como si fuera a huir, lo que habría sido bastante cómico considerando sus tacones. Julián murmuró: te apuesto 10 a que intenta correr con esos zapatos. Fue entonces cuando me vio, apoyado contra una columna a unos 10 metros. Nuestros ojos se encontraron, y pude ver exactamente cuando comprendió que todo había terminado. Tú, gritó, señalándome como si yo fuera el villano. Tú hiciste esto. Me tendiste una trampa. Julián murmuró: claro, te tendió una trampa, por no morirse cuando lo envenenaste. ¿Qué tipo? Yo no dije nada. Me quedé con los brazos cruzados. Los agentes se acercaban con calma, dejando que todo se desarrollara. Carolina empezó a caminar hacia mí, visiblemente alterada. ¿Cómo te atreves a espiarme? Uno de los agentes intentó interceptarla. Señora, tenemos una orden de arresto. Por favor, deténgase y levante las manos. Ella lo ignoró por completo, concentrada solo en mí. Eres patético. Nunca estuviste a mi altura. Te estaba haciendo un favor intentando ayudarte a ser más exitoso, dijo Carolina con altanería. Finalmente hablé, manteniendo la voz serena. ¿Más exitoso en morirme? Julián soltó una risa breve, lo que pareció desatar algo en ella. Carolina empezó a gritar, diciendo que jamás la había valorado, que había desperdiciado 3 años de su vida con alguien que estaba por debajo de sus estándares. ¿Crees que eres tan inteligente?, vociferó, acercándose cada vez más. No eres nada sin la guía de Mateo. Solo eres un obrero disfrazado de empresario. Julián dio un paso adelante, por si acaso tenía que intervenir si ella se acercaba demasiado. Señora, dijo con firmeza, ese obrero acaba de desenmascarar toda su conspiración para asesinarlo. Quizá debería reconsiderar sus insultos. Los agentes federales, que observaban desde unos metros de distancia, comenzaron a ponerse tensos por su actitud. Les hice una seña para que no intervinieran aún. Quería ver quién era ella realmente cuando ya no tenía su máscara. Te lo di todo, continuó Carolina,
totalmente fuera de sí. Te cocinaba mejor de lo que merecías. Manejaba tu salud mejor que tú mismo. Estaba mejorando tu vida patética. Pero eras terco, controlador. Alguien tenía que ayudarte a tomar decisiones. Yo no respondí, solo la observé en silencio. Uno de los agentes dio un paso adelante. Señora, debe dejar de hablar y seguir nuestras instrucciones. Carolina se giró con furia. ¿Sabe quién soy? Soy una banquera de inversiones senior. Manejo carteras de millones. No puede tratarme como a una delincuente cualquiera. Julián no aguantó el comentario. De hecho, intentar asesinar a alguien es exactamente lo que te convierte en una delincuente común. El agente, manteniendo la compostura, replicó. Está usted detenida por conspiración para cometer homicidio, tráfico de sustancias y fraude federal. Por favor, gire y coloque las manos detrás de la espalda. Y ahí fue cuando perdió completamente el control. Comenzó a gritar que todo era un malentendido, que yo estaba mintiendo. Al intentar esposarla, se resistió, luchando por zafarse mientras seguía gritándome. «Esto es tu culpa», chillaba mientras por fin lograban asegurarle las esposas. «Estás destruyendo la vida de una mujer inocente porque eres demasiado paranoico para confiar en tu propia familia». Revisaron su bolso y encontraron 3 frascos más de medicamentos con nombres falsos. Su rostro se desfiguró de miedo cuando los agentes le mostraron la evidencia. «Esos no son míos. Alguien los puso ahí». Yo no pude evitar sonreír. ¿Alguien puso frascos con tus huellas dentro de tu propio bolso? Mientras la llevaban hacia el coche patrulla, no paraba de girarse para seguir gritándome. «Te vas a arrepentir. Jamás encontrarás a alguien mejor que yo. No eres nada sin mí». Julián no dejó pasar la oportunidad. «Señora, tiene una mejor relación con su electricista que la que tenía con usted». Seguí caminando detrás del grupo, solo para verla subir al asiento trasero. Justo antes de que cerraran la puerta, me miró con rabia y escupió una última frase. «Debí usar más veneno». El agente a cargo de la detención se acercó mientras el coche arrancaba. «Esa confesión que acaba de hacer hará que todo sea mucho más sencillo para los fiscales». Asentí, observando cómo el vehículo se alejaba. «Perfecto». Julián me dio una palmada en la espalda. «Bueno, eso fue entretenido. Tu ex tiene un talento nato para el drama. Lástima que también esté completamente loca». En el camino de regreso a la oficina, recibí una llamada de Derek. «¿Cómo salió todo?» «Mejor de lo que imaginaba. Básicamente confesó el intento de asesinato frente a 6 agentes federales». «Hermoso. Hay personas que se destruyen solas». Las audiencias preliminares fueron duras para ambos. El abogado de Carolina intentó alegar que Mateo la había manipulado. A su vez, el abogado de Mateo defendió que todo formaba parte de una estrategia de negocios. Ninguna defensa sirvió cuando la fiscalía presentó las grabaciones de sus conversaciones. Durante todo ese proceso, inicié el trámite de divorcio y activé las cláusulas por fraude en el acuerdo prenupcial. Los cargos penales contra Carolina anularon cualquier derecho sobre nuestros bienes conyugales. También ejercí mi derecho a adquirir las acciones de Mateo en la empresa, a un precio castigado, que era prácticamente simbólico. En menos de 2 meses, tenía el 100% de Nova Enertec y de todos los activos compartidos. Carolina lo perdió todo: su auto, sus inversiones, su nombre. Mateo perdió su participación y su empresa fantasma fue disuelta. Sus reclutas regresaron suplicando que los recontratara. El juicio federal fue una obra maestra de destrucción legal. La fiscalía tenía pruebas irrefutables. Las defensas no tenían nada más que trajes caros y argumentos desesperados. Pero antes de poder disfrutar de la caída de ambos, tuve que lidiar con algo aún más incómodo: mis padres. 3 días después del arresto de Mateo, se presentaron en mi casa sin previo aviso. Estaba revisando contratos de la empresa cuando el sistema de seguridad, instalado por Derek, me alertó sobre vehículos en la entrada. Eran 2, el Cadillac de mi padre y el SUV Lexus de mi madre. No venían solos. Los observé por las cámaras mientras se acercaban a la puerta junto con mi tía Susana y el tío Francisco. En cuanto abrí, mi madre se metió sin siquiera saludar, seguida por los demás. Se acomodaron en el salón como si fueran a tomar posesión del lugar. «Tenemos que hablar», anunció mi padre con ese tono autoritario que usaba cuando yo tenía 12 años. Mi madre rompió a llorar enseguida. Su vieja táctica de manipulación. «¿Cómo pudiste hacerle esto a Mateo? Es tu hermano. La familia no se destruye por asuntos de negocios». Los miré a los 4, parados en mi sala, exigiendo una explicación de por qué me defendí del intento de asesinato, y sentí que algo se rompía dentro de mí. «¿Asunto de negocios?», repetí sin alzar la voz. «Mateo y Carolina intentaron matarme. Me estuvieron drogando la comida durante más de 1 año». Mi tía Susana saltó con la defensa clásica de la familia. «Mateo jamás te haría daño. Estás siendo paranoico y rencoroso. Esto es por celos, no por pruebas». El tío Francisco, que siempre fue el mayor admirador de Mateo, intentó calmar las cosas. «Mira, quizá las cosas se salieron de control, pero enviar a tu hermano a prisión federal no es la solución. Los problemas familiares se resuelven dentro de la familia». Mi padre asintió con la cabeza como si todo lo que estaba diciendo tuviera lógica. «Ya hemos hablado con el abogado de Mateo. Si retiras los cargos y solucionamos esto de forma privada,
todos podremos seguir adelante. Lo miré durante 10 segundos sin decir una palabra. ¿De verdad me estás pidiendo que retire cargos por intento de asesinato contra el hermano que intentó matarme? Las lágrimas de mi madre se intensificaron. Deja de exagerar, sollozó. Mateo te quiere. ¿Me quiere? Estaba tratando de quedarse con mi empresa mientras me envenenaba poco a poco. Hay grabaciones donde se lo escucha planearlo. Esas grabaciones pueden sacarse de contexto, intervino mi tía Susana. Las personas dicen cosas sin pensar cuando están frustradas. Fue en ese instante que me di cuenta de que estaban completamente fuera de la realidad. Mateo podría haberme disparado delante de todos, y aún así encontrarían la forma de culparme por haber sangrado en su alfombra. Mi padre intentó imponer su autoridad. Vas a retirar esos cargos y vas a ayudar a tu hermano. Me dirigí a la puerta principal, la abrí de par en par y les dije, fuera de mi casa. Mi madre se quedó paralizada. No nos iremos hasta que aceptes ayudar a Mateo. Se enfrenta a 8 años de prisión solo por tu venganza. Se enfrenta a 8 años porque cometió delitos federales. El FBI tiene pruebas de todo. Esto no es una discusión familiar. Es un crimen en toda regla. Francisco intentó una última estrategia. Piensa en tu madre. Esto la está destrozando. ¿De verdad tu orgullo vale más que esta familia? Miré a mi madre, aún envuelta en su acto de llanto forzado. Mateo eligió envenenarme. Carolina decidió ayudarlo. Y ustedes están eligiendo culparme a mí en lugar de asumir lo que ellos hicieron. Cada uno está tomando sus propias decisiones. El rostro de mi padre se enrojeció. Siempre fuiste un ingrato. Un egoísta. Deberíamos haber sabido que ibas a darle la espalda a tu familia cuando las cosas se complicaran. Ese comentario me dolió de una forma distinta. Dejaba claro como siempre me habían visto, el hijo prescindible, el que solo existía para apoyar el éxito de Mateo. Tienes razón, papá. Estoy dándole la espalda a los familiares que intentaron matarme. Fue en ese momento que Derek entró por la puerta trasera. Probablemente había escuchado toda la conversación desde el sistema de seguridad. Julián venía justo detrás, con una bolsa de Subway en la mano y la cara de quien preferiría estar en cualquier otro lugar. Buenas noches, gente, saludó Derek, lanzando una mirada a mis padres. Noche perfecta para una reunión familiar, ¿no creen? Julián se sentó, sacó su sándwich y dio un mordisco. Déjame adivinar, intervención familiar porque alguien intentó envenenar a su hijo, y de alguna manera el culpable resulta ser la víctima. Susana intentó ignorarlos. Piensen en la Navidad, en las reuniones familiares. ¿Realmente vas a destruir todo eso por unos problemas de negocios? Julián casi se atraganta de la risa. ¿Problemas de negocios? Señora, eso es como llamar a un atraco bancario una discrepancia en el retiro. Derek dio un paso más hacia ellos, y de pronto esas 4 personas que se sentían con derecho a ocupar mi casa comenzaron a lucir incómodas. Hasta donde entiendo, dijo con tono despreocupado, las reuniones familiares son mucho más seguras sin gente que se envenena entre sí. Mi madre se giró hacia mí con los ojos desesperados. Elige a la familia. Cariño, elige a Mateo. No dejes que extraños te alejen de tu propia sangre. Julián tragó y la miró fijamente. Con todo respeto, señora, su definición de familia está bastante distorsionada. Las familias normales no obligan a sus hijos a casi morir para demostrar lealtad. Mi padre hizo un último intento por intimidarme. Si sigues adelante con esta demanda, no esperes que estemos para ti. Julián no pudo contenerse. ¡Qué horror! Está perdiendo el apoyo de personas que creen que el asesinato es negociable. ¿Cómo va a sobrellevarlo? Derek soltó una carcajada. ¿No fue precisamente esa forma de pensar la que te metió en este lío? Finalmente se marcharon. Pero antes de irse, mi madre me dejó una última frase cargada de culpa. Espero que puedas vivir contigo mismo cuando tu hermano esté en prisión. Esta familia nunca volverá a ser la misma. Después de que se alejaron en su coche, Julián me miró con seriedad por primera vez en la noche. Yo ya sabía lo que venía. Vamos, Julián, dilo de una vez, le dije. Al fin te diste cuenta de lo que llevo diciéndote desde que éramos chicos. Esa gente está completamente mal. Ellos no son tu familia. Nunca lo fueron. Bueno, al menos te tengo a ti. Hermano, respondí, a menos que también estés planeando matarme. ¿A ti? No, pero si quieres, te ayudo a enterrar a esos tontos. Verás, Julián siempre ha sido mi verdadero hermano. Lo fue desde el principio. Ahora, lo que vino después fue esto. Carolina fue sentenciada a 6 años de prisión por intento de asesinato, conspiración para cometer fraude y cargos por tráfico de medicamentos. Lo del tráfico se agravó al descubrirse que dirigía una operación de fraude con recetas en varios estados, lo cual se clasificó como comercio interestatal bajo la ley federal. Mateo recibió una condena de 8 años como autor intelectual, además de cargos por asociación delictiva, fraude electrónico y conspiración para cometer asesinato. Sus antiguas disputas con socios comerciales le pasaron factura cuando la fiscalía demostró un patrón de fraude empresarial que se remontaba a 7 años atrás. Ambos recibieron condenas por delitos graves que arruinaron por completo sus carreras. Carolina nunca podrá volver a trabajar en el sector bancario. Mateo perdió todas sus licencias profesionales y certificaciones. Pero la prisión federal fue solo el comienzo. Lo mejor estaba por venir, la demanda civil. Los llevé a juicio por daños reales,
daños punitivos, gastos médicos, oportunidades de negocio perdidas, sufrimiento emocional y honorarios legales. Mi equipo legal exigió una compensación total de $850.000 y ganamos cada centavo, además de los costos judiciales y sanciones adicionales. Aquí es donde todo se vuelve verdaderamente satisfactorio. Los padres de Carolina habían avalado algunos de sus préstamos de inversión, creyendo que estaban ayudándola con oportunidades empresariales. Cuando ella no pudo cubrir la indemnización civil desde prisión, terminaron perdiendo su casa en Aspen y tuvieron que liquidar sus fondos de jubilación. Algunos de sus amigos del mundo financiero, que también formaban parte de nuestro círculo social, resultaron haberle proporcionado información privilegiada durante años, creyendo que solo estaban manteniendo conversaciones informales. La Comisión de Bolsa y Valores intervino, y 3 de ellos perdieron sus empleos. Revistas de negocios publicaron artículos sobre el escándalo del envenenamiento en la industria solar, dejándolo vetado en cualquier ambiente corporativo. Me aseguré personalmente de que todos los actores relevantes en nuestro rubro supieran exactamente lo que había ocurrido. Difundí la historia en publicaciones especializadas, conferencias del sector, publicaciones en LinkedIn y campañas en redes sociales. El caso de Mateo y Carolina se convirtió en un ejemplo a nivel nacional sobre fraudes entre socios y fallas en la seguridad corporativa. Ninguno de los dos podrá volver a ejercer en sus respectivas profesiones. 6 meses después de sus condenas, Nova Enertec operaba a plena capacidad, con una lista de espera de 6 meses para nuevas instalaciones. Logramos firmar 4 importantes contratos comerciales, en parte porque los posibles clientes conocían nuestra historia y querían respaldar nuestra empresa. El más grande fue un proyecto de instalación para un hospital, valorado en $2.3 millones, que a su vez nos abrió las puertas a 3 centros médicos adicionales. Contraté a 12 nuevos instaladores, ampliamos nuestros servicios a sistemas de almacenamiento de energía y abrimos una segunda sede en Wyoming. Ese año cerramos con ingresos de $4.1 millones, el mejor rendimiento financiero en nuestra historia. Derek se convirtió en nuestro consultor de seguridad permanente, implementando protocolos para prevenir espionaje empresarial y fraudes internos. Recibí cartas tanto de Carolina como de Mateo desde prisión, intentos patéticos de disculpa y súplicas para que los ayudara con sus apelaciones. Leí cada una sola vez antes de pasarlas por la trituradora industrial de mi oficina. Recuerdo cuando llegó la carta de Carolina. Julián estaba en mi despacho y la leyó conmigo por encima del hombro. Le leí en voz alta: dice que fue manipulada por Mateo, que nunca quiso hacerme daño, que aún me ama y espera que podamos reconciliarnos cuando cumpla su condena. Julián casi escupe el café. ¿Reconciliarse? ¿Y qué va a prometer? ¿No volver a envenenarte la próxima vez? La carta de Carolina era especialmente ridícula. Incluso encerrada, seguía intentando manipular. En cambio, la de Mateo fue más predecible. Echaba toda la culpa sobre ella, alegando que solo intentaba proteger la empresa de sus maniobras. Insinuaba que podríamos reconstruir nuestra relación si lo ayudaba a apelar su sentencia. Julián, leyendo la carta, comentó: el tipo intentó matarte y todavía cree que te está haciendo un favor. Ambas apelaciones fueron rechazadas en un plazo de 6 meses. Carolina argumentó que había tenido una defensa ineficaz y que actuó bajo coacción. Mateo alegó mala conducta por parte de la fiscalía y falta de pruebas. Ninguno tuvo éxito, porque las pruebas eran irrefutables, incluyendo grabaciones de conversaciones que evidenciaban premeditación. La última satisfacción llegó cuando se presentaron nuevos cargos. Investigadores federales descubrieron que Mateo había ejecutado estafas similares en Nevada y Utah, utilizando empresas fantasma para apropiarse de bienes de otros empresarios. Su sentencia se amplió a 12 años sin posibilidad de libertad anticipada. Por su parte, se descubrió que Carolina había estado malversando fondos de cuentas de clientes durante 3 años. Su pena aumentó a 8 años y, debido al carácter violento del delito de envenenamiento, jamás será elegible para libertad condicional. 2 años después, Nova Enertec se convirtió en la empresa líder de instalaciones solares en la región de las Montañas Rocosas. Contamos con 87 empleados, operaciones en 4 estados y una facturación anual cercana a los $8 millones. Compré un nuevo edificio para la sede central, renovamos toda nuestra flota vehicular y establecimos un programa de participación en las ganancias que convirtió a nuestros instaladores en algunos de los mejores remunerados del sector. En lo personal, mi vida mejoró de forma significativa cuando dejé de confiar en las personas equivocadas. Empecé a salir con una ingeniera mecánica que diseña turbinas eólicas, alguien que realmente comprende y respeta lo que he construido, en lugar de tratar de arrebatármelo. Vamos con calma, pero es completamente diferente a Carolina. Tras su arresto, remodelé por completo la casa, cocina nueva, dormitorio principal nuevo, todo nuevo, para eliminar cualquier rastro de ella. El sistema de seguridad que implementó Derek se mantiene intacto. Mi relación con mis padres, en cambio, nunca se recuperó. No me sorprendió enterarme de que visitaron a Mateo en prisión,
pero jamás se interesaron por cómo me encontraba después de haber estado al borde de la muerte. Algunas dinámicas familiares son tan tóxicas que ni el mayor de los esfuerzos las puede reparar. Dentro del sector, nuestra historia se ha convertido en un caso de estudio sobre seguridad empresarial. He sido invitado a dar charlas en 3 conferencias del rubro, hablando sobre cómo detectar fraudes corporativos y aplicar medidas preventivas. El mes pasado, recibí una llamada del fiscal federal que llevó el caso. Me comentó que Carolina estaba intentando negociar una reducción de sentencia, proporcionando información sobre otros delitos financieros. Gracias a eso, se iniciaron investigaciones contra varios profesionales del sector bancario, aunque nada de eso le sirvió para mejorar su propia situación. Sigue preguntando por ti, me dijo el fiscal. ¿Quieres saber si estarías dispuesto a verla? Me reí con fuerza. Dígale que estoy ocupado dirigiendo la empresa que intentó robarme. Mateo, por su parte, no ha intentado contactarme desde su apelación fallida. Según contactos del sector, la cárcel lo ha destrozado por completo. Parece que el hijo dorado no sabe enfrentar la adversidad cuando ya no puede salirse con la suya. Cada mañana, cuando llego al edificio principal y veo el logotipo de Nova Enertec en lo alto, no solo recuerdo lo que construimos, sino también lo que superamos. Es una señal silenciosa, pero poderosa, de todo lo que enfrenté para llegar hasta aquí. Mientras otros se consumieron en sus propias mentiras y ambiciones egoístas, yo seguí avanzando. Lo que quisieron arrebatarme terminó dándome más impulso del que jamás imaginé. Convirtieron mi desconfianza en disciplina, mi rabia en enfoque y mi decepción en visión a largo plazo. No busqué venganza, simplemente me dediqué a crecer, a mejorar y a asegurarme de que todo lo que construyera fuese más fuerte que antes. Hoy, lidero una empresa sólida, rodeado de personas que realmente creen en lo que hacemos. Dejé atrás el rencor, no por ellos, sino por mí. Y aunque el pasado dejó cicatrices, también me enseñó a identificar el valor real de la lealtad, la transparencia y la ética. Mientras algunos se pudren entre rejas y otros tratan de reescribir su historia desde el encierro, yo sigo adelante, con la frente en alto, sabiendo que todo lo que logré fue gracias al trabajo honesto y a no ceder ante quienes intentaron usarme. El mejor cierre a todo esto no fue la caída de ellos, sino mi capacidad de levantarme y transformar el desastre en algo mucho más grande.